Hola, mi nombre es Arlenis. Hoy les estaré hablando de la arquitectura bizantina. Se denomina arquitectura bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio bizantino, desde la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V. La arquitectura bizantina se inscribe dentro del marco del arte bizantino y abarca un largo espacio de tiempo que se inicia en el siglo IV y al que pone fin abruptamente la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453, ya en el siglo XV. Características de la arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina mantuvo varios elementos de la arquitectura romana y de la paleocristiana oriental, como los materiales, ladrillo y piedra para revestimientos exteriores e interiores de mosaico, arquerías de medio punto, columna clásica como soporte, etc. Pero también aportaron nuevos rasgos, entre los que destaca la nueva concepción dinámica de los elementos y un novedoso sentido espacial, y sobre todo, su aportación más importante, el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Estas bóvedas semiesféricas se construían mediante hiladas concéntricas de ladrillo, a modo de coronas de radio decreciente, reforzadas exteriormente con mortero, y eran concebidas como una imagen simbólica del cosmos divino. Otra aportación de gran trascendencia fue la decoración de capiteles, de los que hubo varios tipos. Así, el tipo de teodosiano es una herencia romana, empleado durante el siglo IV como evolución del corintio, y tallado a trépano, semejando a avisperos. Otra variedad fue el capitel cúbico, de caras planas decorado con relieves a dos planos. En uno y otro caso era obligada la colocación sobre ellos de un cimacio o pieza troncopiramidal, decorada con diversos motivos y símbolos cristianos. En la tipología de los templos, según la planta, abundan los de planta centralizada, sin duda concordante con la importancia que se concede a la cúpula, pero no son inferiores en números las iglesias de planta basilical y las cruciformes con los tramos iguales. En casi todos los casos es frecuente que los templos, además del cuerpo de nave principal, posea un atrio o nartes de origen paleocristiano y el presbiterio precedido de iconostasio, llamada así porque sobre este cerramiento calado se colocaban los iconos pintados. Periodos de la arquitectura bizantina. A pesar de que en los primeros momentos de su existencia la arquitectura bizantina no se distinguía especialmente de la arquitectura romana, de la que en sus primeros balbuceos constituía únicamente una mera derivación regional, la larga evolución en el tiempo de la misma permitió la emergencia consolidada de un estilo arquitectónico distintivo, que quedaba por lo demás muy permeabilizado ante las influencias que recibía de las arquitecturas orientales. El período abarcado por la arquitectura bizantina puede dividirse a efectos de su estudio en tres subperíodos bien claramente diferenciados: un período inicial o primera edad de oro, un período intermedio o segunda edad de oro y un período final o tercera edad de oro. En el período inicial, uno de los rasgos que fueron mantenidos a lo largo de todo el período de su existencia fue el uso de ladrillo para la arquitectura de las iglesias,
que sustituyó a la piedra, que era el material constructivo utilizado en su predecesora, la arquitectura romana, a lo que se añade una más libre interpretación de los órdenes clásicos, la sustitución de las esculturas como elementos decorativos de los edificios por los mosaicos o el realce de las cúpulas, que se elevan a mayor altura que en otros estilos arquitectónicos anteriores. Período intermedio. El período intermedio, o segunda edad de oro del arte bizantino, se caracteriza por la predominancia de las iglesias de plantas en cruz griega con cubierta de cúpulas realzadas sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. A este esquema compositivo corresponden, por ejemplo, la Catedral de Atenas, la iglesia del monasterio de Dafni, que usa trompas en lugar de pechinas, y los conjuntos monásticos del monte Athos, en Grecia. Este tipo nuevo de iglesia se plasma en la desaparecida iglesia de Enea de Constantinopla, construida por Basilio I. Para este periodo en la arquitectura bizantina nos enfrentamos con el problema planteado por la iconoclastia, que arruinó muchas de las edificaciones de los inicios del periodo. Así, por lo que se refiere a edificaciones de envergadura de los primeros tiempos del periodo intermedio. En Grecia solo subsiste la Basílica de Santa Sofía en Salónica. Otra edificación de importancia, la iglesia de la Asunción de Nicea, sobrevivió hasta el siglo XX, aunque quedó destruida en los años 1920 en los combates enmarcados en la guerra greco-turca. Sin embargo, por lo menos sí han llegado hasta nosotros diversas fotografías del templo. Período final. El período final o tercera edad de oro abarca el lapso de tiempo comprendido entre los siglos VIII y XV, coincidiendo con las dinastías de los Comnenos y los Paleólogos. En él predominan las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales. Al período de los Comnenos pertenece el Mali Kilice en Capadocia. En Constantinopla, la iglesia del Pantocrátor, hoy conocida como Mezquita de Seiret, y la iglesia de la Theotokos Kiriotisa, Virgen del Trono, hoy conocida como Kalenderhane Kami. Igualmente se han conservado numerosas iglesias en el Cáucaso, Rusia, Bulgaria, Serbia y otros países eslavos, al igual que en Cilicia. Capella Palatina del Palazzo dei Normanni o Venecia, Basílica de San Marcos, Catedral de Santa María de Asunción en Torcello. Al período de los Paleólogos pertenecen una docena de iglesias en Constantinopla, especialmente San Salvador de Chora, hoy Karille Kami, y Theotokos Pammakaristos, Santa Madre de Dios, hoy Fetille Kami. Una característica de todas ellas es la de no acentuar la verticalidad, primando la estructura horizontal, lo que no las dota de la magnificencia de otras iglesias de Constantinopla. La única que no cumple la regla es la iglesia de Santa Sofía de Trebisonda. A esta etapa corresponden en Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica, del siglo XIV, la iglesia de Mistra,
en el Peloponeso y algunos monasterios del monte Athos. Obras representativas. Iglesia de los Santos Sergio y Baco. La primera obra de la arquitectura bizantina, datada en el primer tercio del siglo VI, es la iglesia de los Santos Sergio y Baco, en Constantinopla, 527 hasta 536. Se trata de un edificio de planta central cuadrada con octógono en el centro, cubierto mediante una cúpula gallonada sobre 8 pilares y nave en su entorno. La iglesia en ocasiones recibe el nombre de Pequeña Santa Sofía, aunque en realidad en algunos años anteriores a Santa Sofía, y actualmente ha sido transformada en mezquita. Iglesia de Santa Irene. A la misma época que la anterior, la primera mitad del siglo VI, corresponde la iglesia de planta rectangular con 2 cúpulas de la Santa Paz o de Santa Irene. También en Constantinopla, y que actualmente está destinada a museo, se encuentra situada entre la iglesia de Santa Sofía y el ya muy posterior Palacio de Topkapi. Iglesia de Santa Sofía. La obra cumbre de la arquitectura bizantina es la iglesia de Santa Sofía, iglesia de la Divina Sabiduría, dedicada a la segunda persona de la Santísima Trinidad, construida por los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, ambos procedentes del Asia Menor, donde predominaba la iglesia edificada en planta basilical con cúpula, entre los años 532 y 537, siguiendo las órdenes directas del emperador Justiniano I. Está considerada como una de las obras arquitectónicas más bellas y grandiosas del arte universal, y Justiniano pretendía erigir un monumento que, desde el tiempo de Adán, no hubiera tenido igual ni pudiese tenerlo jamás. Iglesia de los Santos Apóstoles. También fue importante la desaparición de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, proyectada como mausoleo de Constantino. Renovada en época de Justiniano I, fue modelo de la iglesia de San Juan de Éfeso, terminada en 565, y de la San Marcos en Venecia, obra del siglo XI. Como esta última ofrecía un modelo de planta de cruz griega con 5 cúpulas, ampliamente imitado en todo el mundo bizantino. La iglesia fue construida sobre una colina de la ciudad, pensada para albergar en su interior el cuerpo del emperador Constantino, siendo la más antigua de la cristiandad en ser consagrada a los santos apóstoles y datando de los tiempos de la fundación de la propia ciudad de Constantinopla sobre la antigua Bizancio. La iglesia se convirtió desde muy pronto en la necrópolis imperial, conteniendo así los restos de la mayor parte de los emperadores. Pintura y escultura bizantina. La pintura bizantina es la manifestación pictórica del arte bizantino. Este evolucionó a partir del arte paleocristiano y fijó su carácter desde el siglo VI, el de Justiniano I, continuando hasta el fin del Imperio bizantino en el siglo XV e incluso en la Edad Moderna con la escuela cretense. La mayor parte de la producción pictórica de la primera época se destruyó durante la iconoclasia de los siglos VIII y IX, de modo que solo han sobrevivido ejemplos en territorios ya no controlados por el Imperio bizantino, como Italia o el Próximo Oriente. También la pintura tradicional rusa y de otras zonas del este de Europa y el Cáucaso son una prolongación de la bizantina.
La representación pictórica en la cultura bizantina y en la cristiandad oriental ejercía una función particularmente importante, pues se le consideraba materialización de la misma divinidad, en algunos casos incluso con la consideración de realizada por manos no humanas. En la cristiandad occidental esta misma función se reservaba más habitualmente a las reliquias. Las principales técnicas de la pintura bizantina fueron el mosaico, el temple sobre tabla, el fresco y la iluminación de manuscritos, aunque hay incluso testimonios de tapicería y seda bizantina. La escultura bizantina. El estilo bizantino en escultura debe considerarse como una derivación y degeneración del romano, bajo la influencia asiática. Le caracterizan, en general, cierto amaneramiento, uniformidad y rigidez o falta de naturalidad en las figuras, junto con la gravedad, la cual suele consistir en esmaltes, en imitación de piedras y sartas de perlas, en trazos geométricos y en follaje estilizado o desprovisto de naturalidad. Cultivó el arte bizantino muy poco la estatuaria, pero abundó en mosaicos y en relieves sobre marfil, plata y bronce, y no abandonó del todo el uso de camefeos y entalles en piedras finas. En los relieves, como en las pinturas y mosaicos, se presentan las figuras mirando de frente. No todas las obras de escultura bizantina merecen igual nota desfavorable, pues aun en medio de sus defectos reúnen muchas de ellas notables cualidades y relativas perfecciones, sobre todo en las épocas de mayor florecimiento. Gracias, esto es todo por hoy.